Un placer saludar a todas las personas que a partir de este momento se conectan con este Facebook Live que originamos en la plataforma periodicoeldiario.com a través de nuestras redes sociales, Twitter, Instagram, Facebook y el canal del Diario TV en YouTube. Como siempre, con los temas que consideramos importantes para el departamento, para la región, que nos tocan todos los días y que tienen el interés de la mayoría. Hoy nos complace muchísimo saludar a la doctora Sandra Rocío Sandoval, viceministra de Minas y Energía del actual gobierno del presidente Duque. Y pues los temas, obviamente, ya sabrán a qué se refiere. El tema principal, la minería del carbón, que vuelve a ser noticia de manera fatal en las últimas 48 horas. Desgraciadamente se vuelve a presentar un accidente en nuestras minas y esto hace que la secuela de sucesos infaustos que sucedieron el año pasado parece que se continuarán este año. Y lo que aquí se ha discutido en el departamento es que hay que salirle al paso a esta circunstancia. El carbón el año pasado, el carbón en el interior, los carbones térmicos, siderúrgicos, metalúrgicos y la producción de coque fueron una de las actividades más importantes de la economía del departamento. Se comportaron extraordinariamente, no bajó el empleo, los ingresos aumentaron. Para este año, la perspectiva es que los commodities, el artículo de Sergio Clavijo ayer, me parece muy interesante, que los commodities vuelvan a tener un buen clima de precios en el mercado internacional, incluidos los energéticos. Entonces podría decirse, y además los analistas internacionales dicen que efectivamente los commodities van a subir, entre ellos el carbón. O sea, este año es de muy buena perspectiva, lo cual contrasta con la situación desastrosa de la minería. Señora viceministra, primero que todo mi saludo muy cordial, mi agradecimiento por estar con nosotros en esta plataforma de periodicoeldiario.com para el departamento de Boyacá. Bienvenida. Y con la primera inquietud, obviamente, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué se va a hacer definitivamente? Porque ese proceso sancionatorio y regulatorio que se ha manejado siempre en el caso de la minería del carbón, que se reglamenta todo para después sancionarlo todo y determinar no cumpliendo con nada y terminar en las tragedias que todos los días registramos, pues no me parece que conduzca a la situación. ¿Cuál es el análisis en este momento del gobierno sobre la situación del carbón para la parte de la cordillera central, perdón, de la cordillera oriental, nuestros departamentos que son carboneros esencialmente? Pues Pedro, muy buenos días para todos y todas y muy especialmente para usted y para el diario por esta Boyacá, por esta oportunidad. Y voy a empezar con una reflexión, es en términos de lo que la actividad minera puede representar para la economía del país, pero también para muchos de los territorios donde opera y que es una fuente de oportunidades. Pero para ser fuente de oportunidades necesitamos hacerla, y no quiero utilizar la palabra bien hecha porque la actividad minera es una. La actividad minera es una actividad que tiene unas normas, que además debe ser un negocio que genere lucro para quien la desarrolla
pero también para cumplir con las obligaciones que significa desarrollar la actividad. Yo quiero empezar con esa reflexión y con ese contexto para poder dar respuesta a su pregunta. Y ya específicamente en el tema del carbón y tomando como ejemplo lo que usted también puso sobre la mesa en términos de seguridad, es la actividad minera de carbón es una actividad de alto riesgo. ¿Por qué? Porque es minería subterránea, porque se manejan gases y por tanto el desarrollarla significa que uno cumple con unos estándares de seguridad, porque en la mina primero la vida. Y eso el negocio tiene que dar y ser suficiente para cubrir eso y muchas otras cosas más que aseguren una actividad productiva como debe ser. Con eso dicho, nosotros estamos trabajando desde el carbón en 3 grandes ejes, en lo que hemos denominado la agenda del carbón. Ahí empezamos por un tema de competitividad. Si bien usted ha dicho que podría haber un repunte en los precios y además en el caso de metalúrgico y coque el año pasado fue un año de resultados positivos que además tuvo unos impactos también buenos en las zonas donde operan estas minas, también significa que tenemos que adecuarnos y que tenemos que adecuarnos para cada día ser más competitivos porque tenemos una riqueza. Hay empresas que lo están haciendo bien. Hay otras que quizás tienen un reto y ahorita me refiero en el segundo eje y cómo pretendemos generar las condiciones para apoyarlas. Pero también hay unos temas donde el mundo nos está diciendo que hay unas dinámicas y no podemos ser ajenas a esas dinámicas. Entonces, en el primer punto es cómo nos volvemos más competitivos para poder tener mayor presencia en los mercados en donde se está consumiendo este mineral. Y ahí, de la mano de otras entidades del gobierno colombiano y de algunos que están fuera, como los ProColombia, estamos ayudando a buscar nuevos mercados para el carbón colombiano. Y 2, estamos adicionalmente viendo qué inversionistas estarían interesados en venir a Colombia e invertir no solamente en la extracción del carbón, sino en traer consigo tecnologías que nos ayuden en los procesos de adaptación y de mejoramiento en términos de productividad y de tecnologías limpias con carbonos o que nos lleven a acompañar en la neutralidad del carbono, a cumplir esa meta. Ahí, ese es como el primer eje, un tema de competitividad, trabajando de la mano de los empresarios. El segundo, que toca mucho de lo que usted me puso en la pregunta, es un tema de legalidad, de seguridad y de mejores prácticas. Y retomo mi reflexión del inicio. La actividad minera es un negocio y es un negocio que además se tiene que hacer cumpliendo los más altos estándares. ¿Por qué? Porque es que estamos hablando de la vida de las personas en el tema específico que usted plantea, con la triste noticia de lo que sucedió ayer en Tasco. O sea, es triste que hoy Boyacá, entre enero y febrero, ya tenga 6 personas fatalidades en minas. Y muchas de ellas, que si bien podrían estar algunas amparadas bajo un título minero, estaban suspendidas sus operaciones. Suspendidas sus operaciones porque no estaban cumpliendo con los temas de seguridad. Y ahí, entonces, ¿cuál es la reflexión que estamos teniendo? Claro, tenemos que ser exigentes. Y porque, insisto, la actividad minera es una actividad que está arreglada, pero en el caso del carbón, además, es una actividad que es de alto riesgo y, por tanto, las normas nos están diciendo que debemos cuidar unos puntos críticos y adoptar unas medidas para minimizar y llegar mejor a cero a cualquier tipo de accidentes o de fatalidades, que es la triste noticia que ayer nos dejó Tasco y que en el pasado nos han dejado otros accidentes en Boyacá. Y ahí estamos trabajando en temas de acompañar a estos mineros y ver cuáles son sus brechas. La Agencia Nacional de Minería está haciendo un gran esfuerzo en el acompañamiento a estos mineros, no desde la óptica de la fiscalización, sino de tratar de identificar dónde están sus brechas y poner a su disposición servicios de asistencia técnica que les permita ver cuáles son las mejores maneras para poder superar esas brechas. Segundo, entendiendo que esto es un negocio que requiere recursos
y aún pensando en los buenos precios que que se están avisorando y que además en el centro del país, en el caso de Metalúrgico y Coque, fue un año positivo, pues estamos viendo a aquellos que puedan tener algunas dificultades en términos de acceder o de contar con financiación. Hace 2 meses quizás, el gobierno colombiano, el Ministerio de Minas, de la mano de Finagro, establecimos la línea especial de crédito para el sector minero que apunta mucho a pequeña minería. Y pequeña minería pensándola en que puedan acceder a recursos que les permita mejorar su productividad. Y en el caso de carbón, qué mejor que invertir en temas de seguridad minera. ¿Por qué? Porque ese es un punto crítico en la operación. Luego ahí estamos también trabajando en ese tema. ¿Me iba a hacer alguna pregunta? Sí, sí, señora viceministra. Es que precisamente como debe ser un negocio el carbón, aquí tenemos una paradoja, me parece a mí, que hay que solucionar. Cuando los precios del metalúrgico, cuando el coque está arriba, pues obviamente los del metalúrgico se disparan y cualquiera que tenga un socavón quiere extraer la mayor cantidad de material posible. Entonces, legal o ilegal, se mete al hueco, se mete al socavón y con todos los riesgos y todas las circunstancias. El otro factor es el del carbón térmico. Los carbones térmicos, bueno, en consecuencia, la ambición, lo que sea, hace que la gente, o el afán de lucro inmediato, hace que la gente arriesgue y pasen estas cosas. Entonces dice uno, bueno, pero si los precios están bien, debe remunerarse el proceso y debe asegurarse primero que nada la situación de la vida de los trabajadores en el socavón. Pero el térmico tiene otro problema, que siempre las térmicas, siempre las generadoras han tratado de bajar los precios del carbón, de no remunerar la cadena de producción para el minero, y siempre tratan de birlarle al minero en el precio sus costos incluso de producción, sacrificando el salario, sacrificando la seguridad social, sacrificando la seguridad, etc. Y hay una injusticia ahí, me parece a mí. Mientras que las generadoras llenan sus bolsillos, o por lo menos no les va tan mal. La cuarta unidad ha llenado sus bolsillos durante 20 años, la cuarta unidad debió ser nuestra, debió regresar al patrimonio de la nación, y sin embargo no lo hizo. Y sin embargo, no remuneran al minero, no lo remuneran. Hay el cargo por confiabilidad, el cargo por capacidad, lo que se inventaron para tener las plantas a disposición, cosa que es correctísima. Pero así como en una punta las plantas deben estar a tono con las circunstancias, dispuestas a generar en el momento que se necesite, pues lo primero que es el eslabón de la minería debiera tener las mismas circunstancias, algún tipo de cargo que se dirija a que específicamente se hagan programas de aseguramiento en las minas, subsidiados incluso por nosotros los colombianos, como se le da, que entre otras cosas nadie supo que se hizo el cargo por confiabilidad, según se ha dicho. Pero bueno, son esas cosas, ¿cómo compensar esas cosas, señora Pues viceministra? Que es el yo momento. insisto en que esto es una actividad productiva, que es un Claro. negocio. Y uno, en lo poco que he recorrido, a mí me sorprende que nosotros muchas veces pensamos que la gente nos está pidiendo subsidios. La gente quiere es que cuente con condiciones para operar en la Que les legalidad, paguen bien, a la gente que le paguen bien, no que operen necesita en la subsidios. legalidad. Y le voy a poner unos ejemplos que Sí. incluso en carbón hay. Y es cuando usted tiene conciencia de que esto es un negocio. Y además, cuando usted tiene conciencia y hace su planeamiento, sobre todo en minería, que no estamos hablando de un proyecto de corto plazo, sino son proyectos de una larga vida. Cuando usted hace la planeación, usted incorpora esa variabilidad en los precios. Y eso es parte de pensarse como negocio. Y eso es como el ideal. Ahí nosotros estamos trabajando desde el ecosistema de fomento porque sí hemos encontrado que necesitamos fortalecer la capacidad de todos nuestros empresarios mineros, pequeños y medianos, en pensar como negocio y tener herramientas de planeación empresarial. Porque cuando usted las tiene y usted tiene un proyecto minero, usted incorpora esas variaciones que son propias
de los commodities, como lo mencionó al inicio. Usted las incorpora y las asume en la planeación de su proyecto. Y ya deja de estar en el día a día y meterse cuando los precios están altos y dejar de meterse cuando los precios están bajos, porque esa no es la actividad minera que ni usted, ni yo, ni ninguno de los colombianos queremos. Nosotros queremos que esto sea una empresa minera. El segundo tema es, yo conozco casos que cuando usted actúa en el marco de la legalidad e incluso en Boyacá, que son pequeños mineros, mineros incluso que surgieron de los procesos de formalización, que tienen la firme convicción de pensar y hacer las cosas bien, de pensarse como un negocio, que han recibido acompañamiento cuando hacen su negociación con los compradores y algunas de esas que son termos, que son generadoras de energía, sin necesidad de que exista un subsidio. La misma empresa está pagando unas primas o les está pagando mejores precios porque les está reconociendo el esfuerzo que hacen estos pequeños mineros por estar dentro de la legalidad y siempre pendiente de pensar en los mejores estándares. Ni siquiera se quedan en lo mínimo. Son personas que tienen el espíritu empresarial y quieren crecer y siempre están viendo cómo más avanzan. E incluso tienen programas de asistencia técnica formados por las mismas generadoras que le prestan el apoyo a esos proveedores de carbón. Entonces, aquí es un poco que yo creo que tenemos que pensarnos como un negocio y cuando digo que me los he encontrado en el territorio, yo mismo me sorprendo, porque siempre creemos que hay que ayudar como pobrecitos. No, son empresarios mineros que tienen todo el perrenque y lo que necesitan es contar con un ecosistema que les permita contar con los servicios para ser mejores, ya sea los que podemos ofrecer desde las entidades del Estado, como lo que está haciendo la Agencia Nacional de Minería en estos casos específicos, o de asistencia técnica, o de lo que nosotros hacemos en alianzas con otros, como también de los mismos compradores. Porque aquí yo sí apelo a que todos en la cadena tenemos que ser responsables. El que produce en unas condiciones de legalidad, con un compromiso de hacer las cosas bien, y de los compradores en el reconocimiento como un negocio, de comprar un carbón que tiene esas calidades, no solamente la calidad propia del mineral, sino las calidades que vienen asociadas a la operación. Y ahí todos nosotros los que somos consumidores tenemos que estar pendientes. La Agencia Nacional de Minería está impulsando un programa que se llama Carbón Colombia y estamos tratando de traer a estos compradores para que se aseguren en comprarle a los legales, a los que han hecho bien la tarea, a los que vienen de procesos de formalización y logremos vía mejores precios poder reconocerles ese esfuerzo. Pero aquí entonces quiero cerrar con el tema de por qué muchas veces se presentan esos comportamientos donde usted dice que les bajan el precio. ¿Por qué? Porque reconocen que hay unos mineros del otro lado que no están cumpliendo con las condiciones. Y cuando yo no cumplo con las condiciones, pues lo poco que saco se lo tengo que vender al precio en que me lo compren. Cuando yo hago bien las cosas y tengo detrás un sello y toda mi infraestructura que me apoya, yo con toda la frente en alto puedo exigir un precio que responda a mi negocio. Entonces, con eso yo quisiera darle como la respuesta y a insistir que la industria minera es un negocio y nosotros estamos trabajando en ecosistemas que les permitan contar con servicios para cada día ser mejores. Señora viceministra, para terminar nos podríamos quedar aquí toda la mañana hablando del tema. Para terminar este capítulo, es decir, ¿qué va a pasar de aquí en adelante? ¿Cuáles son las decisiones que hay que tomar? Decisiones, me imagino yo, hay que sentar a las partes, los productores, las agremiaciones, los generadores, el gobierno, tienen que sentarse en una mesa permanente, no para hacer un discurso y tomarse una foto, sino para tomar decisiones. ¿Se va a hacer eso? Pues yo le contesto más bien que ya se está haciendo y es la agenda del carbón y me voy a referir sobre todo al último punto, que es el de la transición y la adaptación. El mundo ya nos está dando unas señales, definitivamente, y no podemos ser oídos sordos. Colombia además tomó un firme compromiso de insertarse en la transición energética. Y el carbón también tiene ahí su papel. Y no solamente el carbón, sino otros minerales en Colombia. Pero todos tenemos que tener la mente abierta de cuáles son las transiciones que necesitamos recorrer para poder aprovechar las oportunidades del hoy y las oportunidades del futuro. Y ahí es
tecnologías limpias. Definitivamente, nosotros tenemos buena calidad, pero necesitamos reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Hay tecnologías en el mundo que ya los hacen. Tenemos que incorporar eficiencias energéticas usando fuentes de energía renovables en nuestros procesos productivos. El ministerio está trabajando y tiene una gran oferta para cualquier industria, pero la industria minera es la que primero tiene que apersonarse y aprovecharlo para incorporarlo en sus procesos productivos. Y en la misión de transición energética que el ministro Mesa está liderando, tenemos una que es la de hidrógeno. Y en el tema de hidrógeno, el carbón puede ser una fuente de hidrógeno, el hidrógeno azul, pero para eso necesita tener todo un proceso de transición y adaptación. Ahí estamos trabajando. Entonces, más que decir que esto es un discurso, lo estamos haciendo. Estamos viendo cuál es la hoja de ruta. En marzo, el BID nos va a establecer, en el caso de carbón, cuáles son las opciones. Pero esto también necesitamos de la mano de los empresarios y de las autoridades. El Ministerio de Minas pone sobre la mesa la agenda del carbón, está trayendo a otras entidades e incluso la hemos venido trabajando con los mismos empresarios y sus agremiaciones. Fenalcarbón ha sido sumamente activo en los aportes que nos ha hecho en la agenda del carbón y eso es muestra del compromiso que tienen nuestros empresarios por insertarse en una conversación que es constructiva y que está buscando alternativas. Entonces, no es que estemos en el discurso, estamos tomando acción y ya estamos construyendo la agenda de la mano de las mismas empresas y desde el gobierno estableciendo cuáles son las hojas de ruta que nos permitan generar las condiciones para aprovechar el hoy con competitividad, con seguridad, legalidad y fomento, y desde el tema de transición y adaptación, cómo vamos a lograr insertarnos en lo que el mundo ya nos está diciendo y que es la sociedad del hidrógeno del 2050. Señora viceministra, cambiando el tema, el tiempo se está agotando, yo quisiera una consideración sobre el otro tema que nos preocupa aquí en Boyacá enormemente, y es el de la situación de unas 5.000, 6.000 personas que se dedican a la guaquería en el occidente del departamento de Boyacá, en la zona esmeraldífera. Como le decía al principio, este fin de semana hubo una cumbre social en Sáchica, y allí la descripción que hizo un vocero de la comunidad de Muso. Muso es el municipio símbolo de las esmeraldas en Colombia y en el mundo, y uno de los que son símbolo en el mundo. Entonces, la situación de miseria, la situación de pobreza, la situación de precariedad de las comunidades, que durante muchos años han estado dedicadas a la guaquería como medio de subsistencia, no tienen otra posibilidad. El año pasado terminamos con una mesa en Maripí, donde se prometió que se iba a retomar el tema y se iba a acordar con los empresarios, con los municipios, con la corporación, con todo el mundo, pero la cosa parece que no ha avanzado. Esta semana, la semana pasada, volvió a estar el ESMAD. Lo que uno, bueno, obviamente el orden público hay que mantenerlo y todo, pero el problema no es la fuerza, el problema son soluciones reales sobre la mesa. ¿Qué está pasando con eso? ¿Qué le podemos decir a la gente del occidente de Boyacá sobre este tema? Pues empiezo por retomar lo que usted plantea de lo que sucedió a final del año pasado, una situación bastante triste, pero que nos puso sobre la mesa una realidad. Y es una realidad de un problema estructural. Esto no es un tema que surgió en este momento. Como todos sabemos, el proceso de la mina de esmeraldas se ha tecnificado y ya el manejo de estériles ya no cuenta con tanto recurso que las personas que se dedican a la guaquería puedan aprovechar. Adicionalmente, cada vez son mucho más tecnificados y hay un proceso reglado por las mismas autoridades ambientales. Entonces, esto era algo que venía sucediendo, que infortunadamente la pandemia lo que hizo fue relevarlo y nos puso en la situación que vivimos a final de año. ¿Y por qué hago todo este contexto? Porque es una situación estructural. Y es una situación estructural que en la mesa a la cual usted se refiere, se plantearon dos escenarios. Uno, de una atención inmediata, porque estamos hablando de seres humanos que se han dedicado a esta actividad tradicionalmente y que necesitamos generarle unas condiciones mientras vemos cuál es la solución de más largo plazo, que no necesariamente
está toda atada al tema minero, sino que tenemos que empezar a pensar en las diversificaciones productivas y que además surgió en la misma conversación con los vaqueros. Sobre ese propósito, empiezo por lo que va a suceder el viernes justamente en Tunja. No es que no estemos quietos, lo que pasa es que en esa situación de atención inmediata se vino primero y es cuáles son los mineros de subsistencia. Y aquí no estoy desconociendo a los huaqueros, sino que en el marco normativo nuestro, las personas que se dedican a este tipo de actividad se denominan mineros de subsistencia de acuerdo con el decreto 1666. Ahí el primer punto era actualizar los registros de los mineros de subsistencia en cada uno de los municipios. Y eso es una competencia del alcalde, con base en una plataforma que la Agencia Nacional de Minería pone a disposición de las autoridades municipales tras verificar unos requisitos que son muy simples. En ese proceso han venido trabajando los alcaldes. Dos, ya del lado de lo que significa la respuesta del inmediato con apoyo de las empresas y titulares mineros de la zona, era solicitar una modificación de su licenciamiento ambiental ante Corpo Boyacá, que ya lo solicitaron y Corpo Boyacá está en el proceso para poder disponer de unos estériles para que de manera organizada estas personas dedicadas a la guaquería puedan entrar y hacer el lavado de tierras bajo unas condiciones, sacar el producto y poder entregar lo que sobra para una disposición correcta, porque también estamos hablando de una minería que no podemos generar impactos negativos ambientales. Y paralelamente estamos trabajando con la mano del Ministerio de Ambiente y con mucho apoyo de la Secretaría de Minas de Boyacá y del mismo gobernador en cuál es el ajuste normativo que nos va a permitir tener sobre la mesa una respuesta estructural dentro de toda la cadena, porque tenemos a los explotadores titulares mineros, tenemos a los guaqueros y tenemos una disposición de desechos que son los estériles, que necesitamos darle un marco normativo para que esto no sea una atención coyuntural con la modificación del licenciamiento ambiental que algunas empresas ya empezaron ante Corpo Boyacá. Y paralelamente, y ahí sí es algo que trasciende al Ministerio de Minas y donde la gobernación es un punto fundamental, tenemos que hacer la reflexión de cuáles son esas otras vocaciones productivas que hay en el área y que necesitamos empezar a impulsar. ¿Por qué? Porque la actividad minera es una actividad productiva, pero no puede ser la única. Necesitamos aprovechar esa riqueza mineral que hemos tenido y que tendremos por mucho tiempo, pero para poder apalancar progreso en las regiones y progreso que también esté fundamentado en otras actividades productivas. Y Boyacá es un ejemplo de eso. La mejor coexistencia que puede haber en Colombia en términos de minería y otras actividades productivas, sobre todo en temas agropecuarios, es Boyacá. Entonces, esto es como el reto más estructural y más de largo plazo, donde el ministerio está participando, pero donde nosotros hacemos un llamado es a las otras entidades, a cómo nos articulamos para generar esa diversificación productiva, donde una es la actividad minera, pero una actividad minera legal y organizada con participación de todas las escalas. Entonces, ¿el viernes qué va a pasar aquí en Tunja? ¿Se van a reunir quiénes? Es la reunión, el plan de trabajo que se construyó, se hicieron unos hitos, se hicieron unos compromisos luego de esa mesa, cada una de las entidades, incluyendo a los mismos empresarios mineros, afinaron esos compromisos, se establecieron unas fechas y el 26 se va a hacer la revisión para ver cómo vamos y cuáles son los pasos a seguir en términos de esa diversidad de compromisos, tanto del corto plazo como del mediano y largo. ¿Va a ser aquí en Tunja? ¿Ya está el lugar determinado? No sabría decirle, pero creo que la Secretaría de Minas de Boyacá es quien nos está ayudando en toda la coordinación. Claro. Señora viceministra, no le quito más tiempo, qué pena, 36 no, señora, minutos. Muchas gracias por su tiempo. Muy bueno, amable y seguiremos pendientes de estos temas. Con todo gusto, puertas abiertas y estas conversaciones son muy enriquecedoras. Mil gracias y un saludo para toda la audiencia. A usted muy gentil, un buen día. Hasta luego. Adiós.